Ahora bien, ¿cuál es el reto? Cuando nosotros hablamos de Cloud Native, una de las primeras cosas que se eliminó fue la existencia de un application server. Entonces, aquellos entornos donde yo colocaba un montón de aplicaciones web en Apache, un montón de aplicaciones web en IIS o un servidor de aplicaciones como WebLogic, aunque siguen siendo válidos, ya no es la única alternativa. Porque en esencia, los monolitos tienen un problema que dependiendo la cantidad de tráfico que ustedes reciban puede ser un problema difícil. En una aplicación tradicional, yo suelo provisionar un servidor de aplicaciones como JBoss, como WebLogic, como IIS incluso, que es un servidor de aplicaciones para .NET, y dentro del servidor de aplicaciones despliego N aplicaciones a la vez. Aunque tiene mecanismos avanzados de aislamiento de classpaths, en general, cuando yo tengo 20, 30 aplicaciones, se da un fenómeno que informalmente la gente suele denominar como una aplicación envenenada. Si dentro de un servidor yo meto una aplicación que está mal, supongamos no lo programé bien, era un programador nuevo que se estaba uniendo al equipo, pueden pasar múltiples cosas. Esta aplicación envenenada hace que el resto de aplicaciones ya no tengan recursos y el servidor con todas las aplicaciones se cae. Es algo bien normal, a todos nos ha pasado y a un montón de gente le va a seguir pasando. ¿Qué hacemos para que esto no pase? Si sabemos que una aplicación es muy delicada, tenemos dos opciones. Escalamos el servidor provisionando múltiples copias o la sacamos para que se vuelva un sistema independiente. La evolución con los niveles de tráfico que se están presentando hoy en día en los sistemas son microservicios. Los microservicios, contrario a cómo funcionan los monolitos, fragmentan el sistema en partes. Estas partes entonces son sistemas independientes y si se cae solo esa parte. Si se reinicia solo esa parte y si va a escalar, entonces se provisionan múltiples copias del mismo microservicio. Ventaja, podemos tener equipos independientes encargándose de servicios puntuales. Desventaja, para no hacerlo muy largo, es muy difícil y tienen que aprender nuevas herramientas si lo que ustedes quieren es implementar servicios correctamente. No digo que sea imposible, pero si a mí me preguntan qué es más fácil entre microservicios y monolito, yo siempre les voy a dar la misma respuesta. El monolito es muchísimo más fácil. ¿Qué tan fácil? La aparición de los microservicios destapó, o digámoslo así, necesitó la creación de un montón de patrones de programación nuevos, patrones arquitecturales y patrones que se implementan a lo interno o a lo externo de los microservice chasis. Por ejemplo, lo que yo tengo acá es la versión anterior del gráfico de patrones que se encuentra disponible en Microservices.io. Y se lee de la siguiente forma. Si lo que yo quiero es implementar una arquitectura de microservicios, mi alternativa ideal es una arquitectura monolítica e incluso me puedo comunicar con una arquitectura monolítica ya existente. Y dependiendo el problema que yo tenga que resolver, hay una serie de pasos y de patrones de diseño que yo puedo y debo implementar, de hecho, si quiero que mi implementación Cloud Native sea correcta. Tenemos patrones que son bastante sencillos, como por ejemplo Database per Service, que básicamente el nombre nos dice todo. Si yo quiero sistemas independientes, cada sistema debería de tener su propia base de datos. En el caso del despliegue, yo podría correr múltiples servicios en un solo host/nodo o tener un servicio simple por host o utilizar algo más avanzado como un clúster de orquestación, tener computación distribuida automatizada por la infraestructura. Como estos microservicios deben de correr en la computadora del developer, en un entorno on-premise, en Amazon, en Oracle, deben de ser independientes de nube. Y para ser independiente de nube, la configuración o patrón fundamental es que la configuración sea externalizada. Y muchos de estos patrones, aunque se pueden implementar a mano con lenguajes de programación de propósito general,
Hoy por hoy la gente los implementa utilizando chasis, que de nuevo son frameworks para la programación de microservicios. Y así en adelante podemos ver que hay una serie de prácticas que antes se hacían obligatorias, antes eran optativas, pero ahora se hacen obligatorias. Entonces tenemos testing, que como estoy integrando sistemas, debo de probar por contratos y componentes. La observabilidad, porque paso de tener un sistema central a 20 microsistemas donde cada sistema debe de tener múltiples copias. Entonces debo de tener tracing de transacciones distribuidas, chequeo de las APIs, métricas de aplicación por servicio, logs de auditoría, centralización de logs. Necesito cubrir la observabilidad. Como estoy fragmentando el sistema, tengo básicamente dos formas de hacerlo. Descomponerlo por la capacidad del negocio o por subdominio. Ambos son cubiertos por Domain Driven Design. En el caso de la interfaz gráfica, podría fragmentar también mi aplicación web, fragmentarlo en mobile y web. Entonces, tengo que mis microservicios deben de estar atrás de un punto de entrada único, donde se comuniquen varias aplicaciones web e incluso una aplicación móvil. Sumado a esto, como para tener escalabilidad, mis servicios no deben de tener estado, tengo que trabajar como mínimo con tokens e idealmente con OAuth 2. Y como esto nuevamente es un sistema distribuido, de alguna forma, el servicio A con el servicio B se tienen que encontrar, se tienen que invocar entre sí y estos patrones de microservicios eventualmente se van a complementar por patrones de transaccionalidad distribuida. En conclusión, cuando vean que un chasis les menciona externalización de la configuración, un patrón circuit breaker, un patrón gRPC, mensajería, descomposición por Domain Driven Design, lo que les están diciendo es, en este entorno Cloud Native, la herramienta son microservicios. Probablemente la alternativa serían funciones serverless, pero en esencia es un sistema fragmentado. Conforme avances en la fragmentación de tu sistema, si querés llegar hacia un sistema reactivo, hay que ir cubriendo mediante soluciones probadas o mediante patrones cada uno de estos concerns o preocupaciones. Entonces, el arquitecto de software moderno conoce por lo menos superficialmente para qué es cada patrón y lo más importante, los microservice chasis o los frameworks suelen cubrir directamente en el código varios patrones. Los más comunes serían externalización de la configuración, testing de contratos, métricas, health check, tracing distribuido, tokens, circuit breaker y de alguna forma invocación remota de procedimientos. Todo esto nosotros no nos preocupábamos cuando usábamos monolitos. Por eso es que yo afirmo que el monolito es más fácil. Porque todo esto, en su mayoría de veces, como no es un sistema distribuido, el servidor de aplicaciones lo resuelve por mí. Entonces, ¿cómo se ve una aplicación moderna? Una aplicación moderna suele arrancar a partir del dominio de un microservice chasis. Y de hecho, no solo existe una opción, y la tendencia es que los lenguajes de programación modernos presenten cada vez más y más microservice chasis, algunos exclusivos y otros, como dependiendo del lenguaje de programación, pueden tener diferentes implementaciones. Entonces, vamos a ver algunos casos puntuales. Entonces, para no irnos perdiendo, yo siempre coloco definiciones en los slides, pero ¿qué es un microservice chasis? Un microservice chasis o un chasis es un framework Cloud Native que ya tiene programado, por lo menos preparadas bibliotecas con soluciones cross-cutting concerns que implementan algunos patrones que vimos anteriormente. Algunos ejemplos de chasis en Java, que es el lenguaje de programación que a mí me gusta más. No tengo nada contra los otros, solo a mí me gusta Java. Spring Boot probablemente sea el framework y el microservice chasis más conocido. Implementaciones de MicroProfile, que es el estándar seleccionado por Oracle, Red Hat, IBM, Payara y algunos otros participantes. Dropwizard, que es un microservice chasis totalmente independiente y hecho por una comunidad open source. O, por ejemplo, Akka, que combina los microservice chasis con el patrón de programación de actores
que es un patrón reactivo y tiene todo un set de bibliotecas que es compatible con Java y con Scala. ¿Para qué sirve entonces el chasis? Si nosotros comparamos, por ejemplo, el caso de MicroProfile, en Java EE o en el Java empresarial, muchos problemas ya están resueltos. Entonces, resolvemos persistencia de datos con JPA, comunicación remota con JAX-RS, conversión de Java a JSON y JSON a Java con su propia biblioteca, validaciones con Beam Validation, mensajería con brokers y JMS. Los frameworks tradicionales ya tienen muchas cosas resueltas, pero algunos otros aspectos que antes eran provistos por el servidor de aplicaciones, ahora el chasis tiene que ver cómo lo resuelve. Algunos, por ejemplo, como administración de servicios, monitoreamiento desde el exterior, porque ahora básicamente es un ejército de sistemas, alta disponibilidad, seguridad y gestión de recursos, se han ido agregando o se han creado desde cero, porque no es lo mismo programar un sistema basándonos en chasis que un sistema basándonos en monolitos. Entonces, los frameworks modernos como Spring Boot o implementaciones de MicroProfile asumen que un sistemita solo va a ser uno entre una colección de múltiples sistemas independientes y le han agregado capacidades para que funcionen en la era de Cloud Native con los nuevos patrones. Eso que les acabo de decir, a mí me costó mucho tiempo en conocerlo. Entonces, aquí, por ejemplo, Henry opina, y me he quedado muy atrás. Realmente no es tan atrás. Esto que estoy hablando acá apareció hace 5 años y nos atropelló a todos. Me atropella la tecnología, sería un término apropiado que yo usaría acá. A mí también me atropelló la tecnología. Digamos, de lo que yo tengo aquí, yo no vi absolutamente nada en la universidad, pero así es como evoluciona la tecnología.